Ciudades Gentiles, la gentrificación desde su origen hasta Madrid. Miguel es graduado en Filosofía y máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense, es director y fundador de la compañía Danza Urbana Colapso, también es poeta y autor de la sección de Política en el medio digital La Grieta. Un segundo. No solo noción. Sí, la misión. Vale, La Grieta. Bien, bueno, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, pero bueno, el tiempo es imperio, así que me perdonaréis que hable a buen ritmo y, como han dicho, pues bueno, ya tenemos tiempo de coloquio si cabe. Bueno, aquí se tratará de plantear un punto de abordaje al concepto de gentrificación, exponiendo las implicaciones sociales y especialmente políticas que resulta tener a la luz de la explicación de sus causas y métodos, prestando especial atención de forma indicativa al caso de Madrid. Hay que decir que, dada la relativamente pobre bibliografía existente al respecto por el momento, el trabajo de documentación se basa principalmente en la consulta de hemeroteca y artículos especializados al respecto. Pero sí quisiera hacer una especial mención al libro La nueva frontera urbana del geógrafo escocés Neil Smith, que es de 1996 y constituye probablemente la piedra de toque más sólida en lo que a este campo de investigación se refiere y que, bueno, como todos los libros que edita Traficantes de Sueños, este lo editó en 2012, se encuentra en libre acceso a Internet. Bien. La noción de gentrificación se trata de un neologismo anglicista derivado de la palabra gentry, calificativo que vendría a referirse a la pequeña nobleza o a la alta burguesía, y de su sustantivación gentrification, que puede traducirse por lo dicho como aburguesamiento o ennoblecimiento. Alude a los procesos de elitización residencial y de transformación de los barrios humildes o degradados en zonas de consumo, ocio o turismo frecuentadas y o habitadas por personas de una clase adquisitiva claramente superior a la de los hasta entonces residentes en la zona, como nos ha venido ilustrando maravillosamente el compañero. Es un término relativamente nuevo en el vocabulario urbanístico y se refiere a la alteración de la composición social original de determinadas áreas de una ciudad como consecuencia de programas de recalificación de espacios urbanos estratégicos, cuando estos entrañan intereses inmobiliarios, empresariales o financieros de la suficiente magnitud. En otras palabras, significa la expulsión de habitantes de zonas urbanas hasta entonces degradadas, pertenecientes a clases sociales poco favorecidas a consecuencia de la revalorización de esta zona a partir de una intervención urbanística deliberada en una medida u otra. La gentrificación tiene lugar en áreas de la ciudad en las que una desinversión previa en infraestructuras ha generado vecindarios cuya renovación puede resultar lucrativa. Inicialmente, la gentrificación afectaba a barrios obreros en declive, cercanos a los centros urbanos que las clases media y media alta colonizaban o recolonizaban, provocando el desplazamiento y la expulsión de los antiguos residentes. La palanca principal de la gentrificación es la diferencia de renta. Cuando los barrios sufren desinversión, baja la rentabilidad que puede extraerse por el suelo de esa zona y descienden de esta manera los precios de compra y alquiler de inmuebles. A medida que continúa la degradación y desinversión, el abismo que separa la renta del suelo en esta zona de la renta del suelo que podría obtenerse so caso de una remodelación crece hasta el punto de que la reinversión comienza a ser rentable. Aunque esta diferencia de renta puede aparecer como fruto de la libre actuación del mercado, como es verdad que así ha sucedido parcialmente en Estados Unidos, las políticas y normativas públicas resultan fundamentales en la medida en que posibilitan, promueven, desalientan o prohíben la desinversión y reinversión en un área u otra. Naturalmente, es una clase pudiente la que puede permitirse acceder a la zona renovada. Así, en sincronía con estos movimientos económicos, se producen transformaciones demográficas, sociales y culturales que resultan en un nuevo tipo de tiendas, instalaciones y espacios públicos en el barrio. El primer efecto a gran escala de ello es que la ciudad pasa a convertirse en una yuxtaposición de guetos diferenciados según el nivel de la renta y esto resulta en problemas holísticos como son el sobreescalamiento de la ciudad, el marginalismo residencial, un déficit de integración cultural o la pura tensión social desde y hacia las clases bajas o de estas para consigo mismas. En este sentido, Madrid es un ejemplo perfecto y un caso evidente con tan solo echar un vistazo al mapa del precio medio de la vivienda al cierre de 2015 frente al mapa de los resultados electorales por distritos en las elecciones de ese mismo año. Aquí tendríamos el precio medio de la vivienda en Madrid, que oscilaría en torno a los 2.000 euros. Veríamos el mapa por distritos y bueno, la separación que cualquiera que viva en esta ciudad conoce entre Madrid Norte y Madrid Sur, que es más que cultural y desde luego más que ideológica. Y aquí tendríamos los resultados de las elecciones de ese mismo año que coinciden punto por punto, salvo quizá por Retiro, que de forma muy gráfica, cuando se dice que es la punta de lanza de la gentrificación, bueno, pues verdad, es algo casi iconográfico, apuntando precisamente hacia el distrito centro y bueno, bajando de ahí a todo lo que conocemos y hemos visto con el compañero. Vamos a la aplicación. Bien. La gentrificación es un proceso complejo que puede revestir formas diversas, aunque a priori estas pueden dividirse en principalmente dos. Una, según el detonante del proceso sea prolongado en el tiempo y ayudado por la situación geográfica del barrio en cuestión, como está ocurriendo en Lavapiés, como se mencionaba,
o bien que el proceso de gentrificación se prevea a partir de un hito, ya sea en forma de monumento, rehabilitación del barrio o nueva edificación, como ocurrió en Valencia, en los alrededores de la ciudad de Calatrava, o en el barrio barcelonés de la Mina, con motivo del Fòrum de Barcelona. De esta segunda manera, en algunos casos, el proceso es como un cataclismo, especialmente allí donde se cuenta con el respaldo de un poder público centralizado o con una implicación institucional a gran escala. En otros casos, el proceso es lento. Algunos barrios pasan enseguida a ser exclusivos y excluyentes, mientras que otros conservan cierta mezcla social durante un largo periodo de tiempo. La distinta suerte que puede correr una zona depende de numerosos elementos, tales como, por supuesto, la orografía, el tipo de propiedad de los inmuebles, la legislación y regulación fiscal vigentes, la estructura de clase y el grado de cohesión social, la oposición vecinal o las distintas iniciativas empresariales puestas en marcha con una mayor o menor complicidad del poder ejecutivo. Lo que une todas estas experiencias es siempre el desplazamiento económico en el vecindario y el grado mayor o menor de expulsiones de vecinos, directas o indirectas, que éste acarrea. En todo caso, parece existir una cierta controversia en torno a la correcta explicación de los procesos de gentrificación. Al menos, tiene que admitirse que no se dan como sujetos a reglas estrictas y que su casuística puede ser equívoca y variable, como de hecho lo es. Hay quien incluso trata de analizarlos desde una perspectiva sociológica como un cambio dizque espontáneo en los estilos de vida, los patrones demográficos, los intereses de los distintos estratos gubernamentales y las modulaciones en las condiciones de trabajo, algo así como una explicación basada en la demanda agregada, por usar el lenguaje de aquel. Sin embargo, yo prefiero y me ascribo a una explicación productiva o activa, si es que la otra era reactiva, una centrada en las pautas de oferta, lo cual abre la veda a indagar sobre el posible modo de relación entre estas dos vertientes explicativas. En palabras más llanas, que si la gentrificación es más un problema relacionado con un psicologismo voluntarista por parte de los hipsters, que es como se ha venido a conocer en España los célebres yuppies, Young Urban Professionals, o bien con una deriva presumiblemente instigada del mercado inmobiliario al alza. Y esto porque muchos procesos relacionados con el aburguesamiento de un barrio suelen nacer en planes ejecutivamente sancionados de rehabilitación urbana. No todos los planes de renovación urbana son gentrificantes por sí mismos. Rehabilitar un centro de salud y arreglar las aceras puede mejorar un barrio, y de hecho lo hace, pero no solo por ello lo gentrifica. Sin embargo, sí lo serán si cobran una dimensión notable y no tienen en cuenta la importancia de conseguir que el acceso a la vivienda en esa zona tras la renovación o regeneración sea posible para personas de un amplio rango de renta, y muy especialmente para los que son actualmente sus habitantes y vecinos. El ejemplo más sangrante de ello, que daría por sí solo para más de una y dos conferencias, sería la reconversión del tejido inmobiliario de un vecindario en subarrendamientos obscenamente encarecidos por parte de inmobiliarias hoteleras expresamente dedicadas a ese eslabón desleal de los impuestos y las homologaciones de sanidad y seguridad de la industria hotelera tradicional, que ha acabado siendo el modelo de Airbnb. Pero como digo, no tenemos ni lejanamente tiempo para entrar en ello ahora. El slalom. Madre mía. Casuística. La gentrificación propiamente dicha, en términos históricos, se da en las ciudades de posguerra del mundo occidental liberal capitalista avezado, pero se pueden mencionar, por supuesto, algunos precursores previos. En orden cronológicamente inverso, a mediados del siglo XIX, estarían por un lado los textos de Engels sobre la segregación e intervención de los barrios obreros en Manchester, fruto de un urbanismo racionalista e higienista, que también ha sido mencionado, o, por otro, el poema Los ojos de los pobres de Charles Baudelaire, ambientado en medio de la celebérrima destrucción bonapartista del París de clase trabajadora a manos del barón Haussmann. Y quizá como antecedente primerísimo se encontraría un grabado de 1885, hecho por Jules Gadot, que muestra a una familia desplazada de su vivienda en el Nantes de 1685. Al respecto, el geógrafo Roman Zybrisky señaló que el edicto de Nantes, firmado por Enrico IV en 1598, garantizaba a los hugonotes pobres ciertos derechos que incluían el acceso a la vivienda, pero cuando el edicto fue revocado casi un siglo más tarde por Luis XIV, el rey Sol, se produjo un sistemático desplazamiento promovido por los terratenientes, los comerciantes y los ciudadanos ricos, que es lo que aquí se representa. Este es el grabado mencionado. En contraste, un ejemplo antonomástico de la gentrificación moderna sería el caso del Lower East Side neoyorquino en la década de 1980. Allí y entonces los propietarios que no eran capaces de arrendar sus locales comerciales los ofrecieron por un alquiler bajo a artistas con contratos de unos 5 años. Transcurrido ese tiempo, al no existir casi ningún control legislativo sobre los alquileres ni sobre el uso de los locales, y con la fantasía del ecosistema neobohemio de artistas de estudio exitosamente asentada, los propietarios comenzaron a exigir subidas de los alquileres de un 400, un 600 y hasta un 1000% para renovar los contratos, de forma que los artistas que ya habían cumplido su labor como avanzadilla a la gentrificación fueron ellos mismos desplazados. Parece ser que la tercerización de la economía ha llevado a gestores de las ciudades de todo el mundo a enamorarse de la idea de ciudad creativa y a intentar atraer a la llamada, precisamente, clase creativa a ellas. Porque ¿quién podría estar en contra de la creatividad, verdad? Artistas, intelectuales, gente del espectáculo, diseñadores y, más prosaicamente, a programadores, publicistas y entrepreneurs de toda estofa, ofreciéndoles, en definitiva, reductos habitacionales y comerciales provisionales en condiciones muy favorables para que puedan desempeñar con eficacia la gestión de su propia precariedad. En efecto, cabe un comentario de oficio.
y es el de preguntarse qué sujeto o qué figura de subjetividad está a la base de este ordenamiento tan palmariamente concreto, contingente y violento tras muchos adverbios. Si no es ese mismo artificio por el que la labor de la crítica, en su sentido más lato como ejercicio de pensamiento, se ha venido a entender según la retórica de una filosofía, por llamarla así, que vendría a despertarnos. Normalmente siempre, no a nosotros, sino a mí, individuo voluntariamente aislado, de una masa pútrida, grisácea y muy poco estimulante. Dicho esto, si no con el mito de la caverna en la mano, al menos sí habiendo visto Matrix. Quizá lo crítico, y si me apuráis, lo innovador, sería precisamente pues, poder echarse a dormir. Romper o, como mínimo, disputar este discurso de salir de la zona de confort cuando ésta es inexistente en un primer momento y luchar quizá por conformarlo, por tener algo de lo que salir, ¿verdad? Tener derecho, en definitiva, a seguir viviendo en el barrio en el que se vive, en el vecindario del que uno es vecino y del que quizá lo eran sus propios padres. Ese que pierde una guerra inmobiliaria declarada en su contra por el mismo catecismo de Limas de Masí, que, como digo, arrastra sospechas a la profesión. Porque según estos ambajes de la creatividad productiva elevada a prisma moral de la sociedad, la duración misma del saber lo hace sospechoso. Uno se ve impelido a dudar de aquello que sabe desde hace mucho tiempo, de algo que no ha leído en el último paper o hilo de Twitter que la industrialización intelectual ha enterrado a las 24 horas de parir. Y por supuesto, si se trata del conocimiento, de la eternidad ni hablamos. Lo que aquí nos atañe es haber evidenciado que este puntal ideológico solo pueda desarrollarse a través de mecanismos materiales y demológicos de exclusión socioespacial de poblaciones, de unas poblaciones siempre muy concretas y lamentablemente predecibles. Situación que resulta en que en barrios del centro madrileño, como los que se mencionaban, se dé la existencia, digamos, de una cervecería ecológica de precios exigentes que acoja recitales de poesía los jueves por la noche, adosada a la de un ultramarinos regentado por inmigrantes guineanos que hace de locutorio en la trastienda. Eso de por sí, por supuesto que no es un problema, claro, pero sí lo es lo fácil que es adivinar cuál de los dos se verá obligado a mudarse al año siguiente. Esto es un hecho. Madrid pierde habitantes de forma casi ininterrumpida desde 2010, en datos del Padrón Municipal. El distrito centro tiene casi un 10% menos de población que hace 7 años, y dentro del distrito, la zona de Lavapiés y Embajadores llega a descender un 11%. Y por solucionar el enigma de antes, esos mismos datos revelan que los inmigrantes son efectivamente los más desplazados, pasando de ser un 33% de la población en 2010 al 25% en cifras de febrero de 2018. Por cierto, que también se conocen y contabilizan los destinos de estos desplazamientos, siendo los principales receptores de vecinos que abandonan Lavapiés, por este orden, Arganzuela, Carabanchel y Puente de Vallecas, por si alguien presumía que el locutorio antes mencionado hubiese sido un éxito y sus dueños se hubiesen instalado en Recoletos. La otra cara de la moneda, la elitización del barrio, es evidentemente más difícil de cifrar de forma objetiva, porque el ayuntamiento dice no tener datos disponibles del nivel de renta previos a 2013. Pero por si sirve de indicador, sí se sabe que el porcentaje de habitantes con estudios universitarios o superiores en ese mismo barrio se ha incrementado un 9% en los últimos 5 años, lo que son 4 puntos más que la media de la ciudad. Sirva esto para ilustrar lo que un amigo mío le dijo a otro a la salida de la inauguración de un, por supuesto, efímero colectivo intelectual de 20añeros, recién egresados, en un local de ese mismo barrio, que probablemente los únicos que saben qué es la gentrificación somos los que la causamos. Eso es todo, muchas gracias.